Arthur leía in, el aire estaba cargado de tensión, como si la atmósfera misma estuviera conteniendo la respiración. Mi corazón latía sutilmente en mi pecho mientras me mantenía firme, mis ojos escaneando a los miembros del consejo estudiantil en busca de cualquier señal de movimiento. Había algo en medio de todo eso, como una tensión palpable que era terriblemente visible en sus rostros, todos excepto Arisu, que tenía una sonrisa burlona en su rostro, apenas reprimida para no convertirse en una mueca amenazante. Estaba segura de eso. Podía sentirlo, como una presencia acechando más allá de mi vista. Atacar fuera de los criterios duales formales y un posible intento de mutilar gravemente a un estudiante el primer día. Sin olvidar, tu estatura como mago de batalla que atacaba sin pensar a un mago erudito te llevaría a más que un apuro, fufufu, dijo Arisu mientras miraba al chico humano. Los ojos esmeralda de Tessia miraron en mi dirección por una pequeña fracción de segundo antes de volver a mirar al niño humano. Esta será tu última advertencia. Vete ahora. El niño hizo una reverencia nerviosa y luego salió corriendo en dirección a las clases. Parece que conoce a alguien del consejo estudiantil, dijo una de las chicas que estaba parada cerca de un árbol. No puede ser el presidente del consejo estudiantil o el vicepresidente, ¿verdad? Preguntó el otro. ¿Y qué crees que estabas haciendo? ¿Peleando el primer día de clases? Dijo Tessia, acercándose un paso más a mí. Solo estaba intentando evitar que lastimara gravemente al niño enano. Tendrías que lidiar con algo más que una nariz rota si no intervengo, respondí, confundido sobre la conclusión a la que había llegado para cuestionarme y acusarme. Tessia entrecerró los ojos, no convencida por mi explicación. ¿Detenerlo golpeándolo en la cara? Replicó, señalando la mancha roja en el suelo. Me encogí de hombros y mantuve la expresión impasible. Estaba siendo agresivo. Tenía que actuar. Tessia suspiró y sacudió la cabeza con exasperación. Arthur, no puedes ir por ahí golpeando a la gente cuando crees que están siendo agresivos. Así no es como hacemos las cosas aquí. Fruncí el ceño, sin entender del todo. ¿No? Tessia respiró profundamente, intentando controlar su frustración. Hablamos entre nosotras. Tratamos de entender los puntos de vista de cada una. Trabajamos juntas para resolver los problemas. Fufufu, vaya, ustedes dos se ven bastante conocidos. Arisu interrumpió con una sonrisa impía en su rostro. Tessia, que había caminado bastante cerca de mí, de repente se dio cuenta de lo que había estado haciendo y rápidamente puso distancia entre nosotros, su rostro se puso más rojo. ¿Está enferma? Claro, se enfermó al tener tu cara cerca, comentó Sylvie mentalmente, con un tono que tenía lejos de burla. No creo que mi cara pueda causarle una infección que la haga enfermar instantáneamente. Para empezar, no estoy enferma. Pude sentir como Sylvie se daba una palmada en la frente mentalmente antes de cortar nuestra conexión. Todos deberíamos irnos a la oficina ahora. Tú también tienes que recorrer el campus, Arthur. Las clases comienzan mañana, dijo Arisu, agarrando a Tessia del brazo y comenzando a alejarse lentamente. Tessia parecía reacia, pero decidió seguirla de todos modos. Tomando nota mental de escapar de una escena como esta la próxima vez, me dirigí al edificio del campus para una visita rápida. Después del incidente, todo lo que hice durante todo el día fue caminar de un lado a otro y observar cada rincón del campus. La escuela tenía dormitorios separados para chicos y chicas, y cada estudiante tenía un compañero de habitación. La razón detrás de esto no parecía meticulosa, ya que tenía una razón simple. Simplemente permitir que los estudiantes supieran cómo coexistir con los demás. Si bien todo lo que se hacía en ANS en mi vida pasada tenía una razón de ser definida y meticulosamente planificada, en esta escuela no existía tal cosa. Todo era tan simple como parecía, sin capas adicionales. A medida que me acercaba a la habitación que me habían asignado, pasé la mano por encima. El artefacto reconoció mi firma de maná y el sutil chirrido metálico llegó a mis oídos cuando se abrió. Al entrar, vi a la directora Cynthia sentada en una mecedora, su rostro tenía la típica sonrisa que le daba un aspecto cálido de abuela. Pero había más en ella de lo que se ve a simple vista. No era de este continente. Eso era obvio. Aunque se había mimetizado perfectamente, eso no cambiaba el hecho de que el maná respondía de manera diferente a ella. Buenas noches, Arthur, dijo Cynthia. Un momento después, una lechuza entró por la ventana y se posó en su hombro. Oh, este es mi vínculo, Javier. Buenas noches, directora, respondí con una modesta reverencia, antes de acercarme a ella y sentarme en la silla frente a ella.
Sylvie miró a Javier con un ojo mientras dormía sobre mi cabeza, pero tan pronto como lo vio, se despertó y saltó al suelo, con sus ojos enfocados nítidamente en Javier. Parece un dragón, pero no del todo, dijo Sylvie a través de nuestro enlace mental. ¿Es más fuerte que tú? Pregunté, sin dejar que Cynthia supiera de mi comunicación con Sylvie y me senté. Fácilmente, respondió Sylvie con seguridad. Bien. Ve a descansar a la cama. Puedo encargarme de todo aquí, le respondí y corté nuestra conexión mental. Sylvie pareció entender, pero en lugar de ir a la cama, se abalanzó sobre mi hombro. Entonces, ¿qué trae la directora por aquí? Pregunté mirándola fijamente a los ojos. Bueno, antes que nada quería decir que realmente eres un hombre de palabra. No haber aceptado pelear conmigo hace tantos años y demostrar que eres digno de una beca en esta escuela mediante aventuras fue una buena idea de tu parte. Gracias por el cumplido, director, respondí brevemente. Pero aún quiero preguntarte, ¿por qué te negaste a pelear conmigo en ese entonces cuando fácilmente podrías presentar una pelea decente? Sin mencionar que incluso ahora llevas un limitador de núcleo adherido a tu esternón que limita la información sobre tu etapa central real. ¿Qué es lo que te asusta? Me quedé en silencio por un momento, dejando que el silencio hiciera que la atmósfera se cargara de anticipación y tensión. ¿Qué me asustó? La idea nunca se me pasó por la cabeza. El miedo es un instinto primario de todo ser vivo. Sin embargo, el miedo está profundamente relacionado con la propia impotencia. No me sentí así nada, respondí. Entonces, ¿por qué? Yo también tengo una pregunta, directora, respondí con una pregunta propia. ¿Qué es? Has trabajado sin descanso para construir un lugar en este continente y conseguir un alto estatus. ¿La idea de que todo se derrumbe te asusta? Pregunté, notando las sutiles pistas en su lenguaje corporal. Oh, Dios mío, ¿quién no lo estaría? Pero puedo construirlo todo desde el suelo, así que no tengo miedo, pero sí estaré triste, respondió, pero la enorme saliva que tragó lo delató. Ella estaba mintiendo. Entonces, ¿qué es lo que realmente le asusta, director? Creo que esa es exactamente la pregunta que te hice y que tan astutamente esquivaste. Hice una pausa para dejar que la tensión aumentara. ¿Que tus verdaderos amos del otro continente te atraparán por ser rebelde? Pregunté y en un mero segundo, todo el color de su rostro desapareció. Cuando estaba a punto de levantarse de la silla, coloqué mi mano sobre ella y aumenté la gravedad sobre ella. Este acto tendrá graves consecuencias, Arthur, dijo ella y Javier emprendió el vuelo, cambiando de forma a medida que crecía en tamaño y me atacaba con sus garras. Sylvie saltó y lo mordió en el cuello, sus dientes se hundieron en su cuello. La sangre brotó de él, pero no lo mató, sino que lo inmovilizó. Tú eres la que debería preocuparse por las consecuencias, Cynthia. Las runas en tu espalda serán prueba más que suficiente de que eres de Alakria. ¿Qué quieres de mí? Preguntó mientras yo levantaba el velo de gravedad que la cubría. No mucho. Puedo mantener tu identidad en secreto a cambio de un año tranquilo y sin interrupciones en esta escuela. ¿Pero cómo supiste lo de Alakria? Como dije, deseo que haya paz. No quiero verme en medio de un conflicto entre dos continentes. Ella suspiró y asintió mientras le hacía un gesto a Sylvie para que soltara a Javier. Javier se liberó y voló hacia Cynthia, sentándose en su hombro y tocando su frente con su pico. Realmente deseaba que te unieras al comité disciplinario. Esa fue la razón principal por la que vine aquí, pero parece que no podré hacerlo, dijo Cynthia. Esto realmente podría ayudarme. Puedo ser parte de este comité, respondí y su rostro se iluminó, pero no asistiré a ninguna ceremonia ni usaré un uniforme especial. Cynthia le dio unas palmaditas a Javier y lo pensó durante unos momentos antes de decir, bien. Hecho. Puedes usar la sala y el equipo para DC, y recibirás una orden con mi sello que indica tu autoridad. ¿Funciona? Lo sería, le respondí mientras ella sonreía dócilmente. Tenía muchas preguntas, pero las enterró en su corazón. Y yo también. Lo sabré todo, en aras del tiempo. Saltó en el tiempo hasta su primera clase. La primera clase era de manipulación práctica del maná. No me impresionó demasiado, pero decidí asistir de todas formas, pensando que podría sacar algún provecho de ella. Al entrar en el aula, mis ojos recorrieron el espacio, captando las complejidades de la arquitectura medieval. Las paredes estaban cubiertas de estanterías, cada una llena de libros y baratijas misteriosas que brillaban en la suave luz.
Una gran chimenea brillaba en la parte delantera del aula, arrojando un cálido resplandor sobre las filas de escritorios que estaban dispuestos en filas ordenadas. No pude evitar sentir una sensación de asombro mientras contemplaba todo aquello. No era un aula común y corriente, pero parecía tan sencilla. Era un lugar mágico, maravilloso y misterioso. Y se suponía que yo sería un privilegio formar parte de él. Mientras me acomodaba en mi asiento, el profesor entró en la sala con una sonrisa orgullosa en su rostro. Caminó hacia el frente del salón, con su túnica ondeando detrás de él, y se aclaró la garganta. «Bienvenidos, clase», comenzó, con voz autoritaria. «Como todos saben, esta no es una clase normal y corriente. Es un lugar de magia, un lugar donde lo imposible se vuelve posible. Y mi trabajo es enseñarles a aprovechar ese poder, a manejarlo con habilidad y precisión». Mientras hablaba, señaló las estanterías y las baratijas que las adornaban, con la voz cargada de orgullo. «Estos son los registros de los estudiantes que han logrado tanto bajo mi tutela. Así que, mientras se mantengan cerca de mí», dijo y les dirigió una sonrisa maliciosa a las chicas de la primera fila mientras todas se sonrojaban al unísono, «ustedes también podrán alcanzar la grandeza». Mi interés por la clase había revivido un poco, pero a medida que el profesor seguía hablando, su orgullo empezó a rayar en la arrogancia. Hablaba una y otra vez de sus propios logros, de los hechizos que había lanzado y de las hazañas que había logrado. Parecía deleitarse en su propio poder, aprovechando cada oportunidad para recordarnos lo hábil que era y sin aprovechar ninguna oportunidad para salirse de control y coquetear con una chica que tenía la mitad de su edad. Su comportamiento hasta ahora demostró que tenía la capacidad de respaldar sus afirmaciones. Sin embargo, la naturaleza humana es algo que anula incluso los talentos innatos. Una persona demasiado engreída y arrogante, a pesar de tener todas las ventajas posibles al nacer, tarde o temprano se derrumbará, ya que los dones innatos no le servirán de nada. Mientras miraba por la ventana, mi mente se dirigió al tema del privilegio y sus efectos a menudo corrosivos sobre el comportamiento humano. Me parecía que aquellos que nacían en posiciones de poder o riqueza a menudo estaban condenados a caer víctimas del seductor canto de sirena de la arrogancia. Se enamoraron tanto de su propio éxito que olvidaron la humildad esencial que nos mantenía a los demás, los humanos, con los pies en la tierra. Y fue esta arrogancia la que finalmente los llevó a la ruina, ya que se preocuparon más por mantener su posición que por hacer lo correcto. Al final, fue su propio orgullo el que los traicionó, su negativa a reconocer sus propios defectos y limitaciones lo que finalmente los llevó a la ruina. Fue una tragedia, en verdad, ver tanto potencial desperdiciado en un estallido de ego y arrogancia. Pero así era el mundo, supongo. Los poderosos siempre serían vulnerables al atractivo de sus propios privilegios, y dependía del resto de nosotros mantenerlos bajo control. Sin embargo, no me sentí obligado. No podía imaginarme a mí mismo en esa situación, ya que tenía la obligación de mantener a raya a los demás para que la sociedad funcionara sin problemas. Sin embargo, cuando escuché al profesor hablar con arrogancia sobre sí mismo, despertó mi interés en sus habilidades. Por lo que podía sentir en el aura que lo rodeaba, era un potenciador de atributo fuego. Dado que esta clase se llamaba manipulación práctica de maná, no era de extrañar que el profesor afirmara su dominio y tratara de impresionar a las chicas dándoles una demostración práctica. Ahora que todo está dicho, es hora de hacer las cosas. No quiero que ustedes, muchachos y muchachas, piensen que soy un charlatán, dijo mientras extendía los brazos hacia los lados. Como esta es una clase práctica de manipulación de maná, todo lo que vamos a hacer es una demostración práctica. Ahora, necesito un voluntario. Suspiré. Su naturaleza era demasiado predecible. Lo mismo podría afectar su estilo de lucha. Una persona con aire misterioso en general es más efectiva en las peleas debido a su naturaleza impredecible. Sin embargo, alguien con sus pensamientos escritos en toda su cara era lo suficientemente peor, pero había otros que ni siquiera podían entender lo que estaba tratando de hacer y comenzaron a animarlo. Al observar las animadas ovaciones de niños y niñas a mi alrededor, no pude evitar reflexionar sobre la previsibilidad de la naturaleza humana. A pesar de las infinitas complejidades y matices de la mente humana, nuestros comportamientos y decisiones a menudo seguían un patrón definido, como un reloj. La comodidad de la rutina y la seguridad de lo familiar parecían ser una fuerza impulsora para muchos, creando una sensación de orden y estabilidad en un mundo caótico.
Sin embargo, la ironía de esta naturaleza predecible no pasó inadvertida para mí, ya que a menudo era lo inesperado, lo impredecible lo que realmente nos mantenía comprometidos y vivos. Parecía que los humanos estábamos limitados por nuestro propio deseo de seguridad, pero al mismo tiempo, atraídos por lo desconocido, la emoción de lo impredecible. Fue esta dicotomía la que hizo que nuestra especie fuera fascinante y frustrante de observar, nuestra previsibilidad e imprevisibilidad en constante conflicto. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, una mano se levantó. Cabello rubio dorado y orejas de elfo. Cabello trenzado. Se trataba de Fritipsaar IV. Durante mi estancia en el Enoir me había cruzado con él varias veces y cada vez me lanzaba su guante a mí o al suelo frente a mí, retándome a duelo. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme por qué nos sentimos tan obligados a mantener costumbres y tradiciones. ¿Será porque somos criaturas de hábitos, que siempre buscamos consuelo en lo familiar? ¿O es algo más profundo, algo más primario, una necesidad de conectar con nuestros antepasados y las raíces de nuestra cultura? Tal vez se trate de ambas cosas, un delicado equilibrio entre la seguridad de la rutina y el deseo de conexión. Pero a medida que profundizo en estas reflexiones, me doy cuenta de que hay otro aspecto en juego, algo más insidioso. Es el miedo a lo desconocido, el terror de salir de nuestras zonas de confort, y enfrentar la incertidumbre que se encuentra más allá. Pero yo no tenía miedo ni miedo a lo desconocido. Por lo tanto, cada vez que Feyrid me desafiaba, yo seguía caminando o simplemente lo rechazaba usando a Virion como escudo. Él pertenecía a una familia noble. La muerte accidental del niño más joven, mientras había un humano en su reino, podría llevarme a muchas consecuencias graves. Saliendo de mi complicado y agotador monólogo interior, miré el espacio abierto que tenía frente a mí. Más allá de los escritorios, había un espacio abierto, suficiente para una pelea amistosa. Me incliné hacia adelante y apoyé la barbilla sobre mis dedos entrelazados. Sin embargo, mi atención se vio interrumpida cuando vi un par de ojos que me miraban. Al mirar hacia abajo, vi a una chica menuda con un rostro inexpresivo, sus ojos marrones mirándome directamente, ignorando el combate que estaba a punto de comenzar. Con solo mirarla me di cuenta de quién era. Lo único que cambió en esta chica fue su tamaño. Ella era la princesa humana, Catelyn Glider. Ella me miró fijamente con una mirada penetrante antes de levantarse y caminar en mi dirección. Todos los demás estaban demasiado preocupados por la pelea como para saber que ella estaba allí. Una vez que llegó a mi lado, señaló los asientos vacíos detrás de mí. Sin saber qué decir, solo hice un gesto con la cabeza y ella se sentó a mi lado. Hola. Hola, respondí. Se produjo un silencio incómodo cuando dije eso. Mis conversaciones con Arisu no eran precisamente normales en ningún sentido, ya que cada vez que hablábamos, era una forma de extraernos mutuamente la máxima cantidad de información. Un intento mutuo de monopolizar la mayor influencia posible sobre el otro. Mientras me sentaba en mi asiento, cambiando torpemente mi peso de un pie al otro, no pude evitar sentir una sensación de inquietud. Las conversaciones nunca han sido mi fuerte. Me sentía más a gusto con los libros y la investigación que con la charla ociosa. Pero cuando la princesa humana que estaba a mi lado habló, con palabras mesuradas y sin emociones, sentí una chispa dentro de mí. Tal vez sea la emoción de un desafío, la emoción de intentar algo nuevo. O tal vez sea algo más profundo, un deseo de conectar con otro ser humano en un nivel que va más allá de las palabras. Así que respiré profundamente y me obligué a responder, con una voz vacilante al principio, pero que fue ganando fuerza a medida que hablaba. No fue la conversación más elegante, pero fue un comienzo, un paso tentativo hacia lo desconocido. Y cuando me di vuelta y miré a los ojos de la chica, no pude evitar sentir una sensación de esperanza, una sensación de que tal vez, solo tal vez, haya algo más en la vida que la investigación y el aislamiento. Sentí que Sylvie se despertaba por un segundo antes de volver a dormirse en mi regazo. Ella miró a Sylvie, su pecho subía y bajaba rítmicamente con su respiración mientras sus ojos se abrían. «¿Puedes tocarlo?», dije, señalando mi regazo. Por un momento, hubo silencio entre nosotros y me pregunté si había dicho algo incorrecto. Pero luego, para mi sorpresa, ella respondió sacudiendo la cabeza y luego habló. «Gracias», dijo, con voz todavía mesurada pero con un dejo de curiosidad en su tono. Su mano recorrió la cabeza de Sylvie mientras le daba unas palmaditas suaves antes de retirarla y curvarla, su actitud cambió por completo, de una chica segura y que se acercaba en silencio a una chica tímida.
Quería hacer un comentario o una broma, pero conociendo mis habilidades de interacción, solo lo haría más incómodo, así que no lo hice y en su lugar comencé a mirar la pelea que acababa de comenzar. El profesor Heist ya se había lanzado hacia adelante, con las llamas bailando a su alrededor como pequeñas volutas. Mientras observaba la supuesta pelea amistosa entre el profesor Heist y Feirit, recordé la absoluta maestría del primero, cuya habilidad en la manipulación del maná de fuego dejó al segundo, que manejaba maná de agua, tambaleándose en su estela. Las llamas incandescentes del profesor danzaban con una fluidez que hablaba de años de dedicación y práctica diligente, mientras que los intentos de su oponente de usar energías acuosas fueron rápidamente extinguidos por el calor superior y la intensidad de los hechizos ardientes del primero. Aunque, a primera vista, fue una buena pelea, la humillación era obvia. Esperaba una pelea que pudiera intrigarme, pero la pura arrogancia de Heist mató la diversión, ya que siguió jugando con él. La jovial discusión entre el profesor engreído y locuaz, que se jactaba de su inigualable habilidad para aprovechar el poder del maná de fuego, y el estudiante modesto pero decidido, que buscaba demostrar su perspicacia para controlar las corrientes fluídicas del maná de agua, me dejó fascinado. Por desgracia, mi asombro duró poco, ya que Heist, con su fácil dominio de la energía incendiaria, venció sin esfuerzo el hechizo de agua de Feirit, convirtiéndolo en vapor, quien a pesar de sus valientes esfuerzos, no pudo contrarrestar los ataques ardientes del profesor. Una cosa que se puede decir es que, incluso después de los obvios intentos de humillar a Feirit, dio una buena pelea. Aunque salió derrotado, su espíritu inquebrantable y su tenacidad frente a tan formidables adversidades se ganaron los corazones de todos los presentes, mientras todos los estudiantes aplaudían al unísono. ¿Alguien más quiere intentarlo? Aún tenemos tiempo. ¿Por qué no lo intentan los demás miembros del comité disciplinario, los combatientes estudiantiles de élite? Miré a mi derecha. La princesa humana también vestía un uniforme negro, un uniforme que indicaba que era miembro del mismo comité. Esto iba a ser interesante, pensé mientras veía a la princesa humana levantarse y mirarme. ¿Buena suerte?, le pregunté en lugar de decírselo, con un tono de voz más monótono que de costumbre. Ella no respondió y bajó las escaleras hacia el profesor. ¿Lo he estropeado? Arthur leía mientras observaba a la princesa del reino humano, Catelyn Glider, bajar los escalones que conducían a la amplia arena del aula. Ajusté sutilmente mi postura en la silla, mi atención inevitablemente cautivada por la princesa de cabello negro azabache que se movía con una habilidad calculada acorde con su gracia real. Heist, el instructor de manipulación práctica de maná, mostró una sonrisa maliciosa mientras pasaba los dedos por sus mechones, listo para causar un impacto indeleble en la princesa humana, así como en las otras chicas que estaban sentadas en las primeras filas, y que ya llevaban una profunda impresión del astuto instructor. Mientras se acercaba a Heist, Catelyn sacó su diminuta varita y apuntó con la punta hacia él con expresión decidida y el ceño fruncido. Su compostura se mantuvo serena, como lo evidenciaban sus hombros relajados. Mi interés se despertó cuando me incliné para observar cada matiz. ¿Te sientes preparada, princesa Catelyn?, preguntó Heist con una sonrisa, mientras se posicionaba para la batalla. En respuesta, Catelyn simplemente asintió dócilmente, lo que provocó que un denso vórtice de maná de hielo rodeara su elegante varita. Al observar cómo el maná se condensaba alrededor de su varita y tomaba forma, observé sus expresiones. A excepción de la concentración en el combate / duelo, no parecía concentrarse en nada más. Ella no podía realizar varias tareas a la vez. Fragmentos de hielo, me susurré a mí mismo antes de ver varios fragmentos de hielo siendo disparados hacia Heist. A pesar de su mala reputación, Heist ocupaba el prestigioso puesto de profesor en las instituciones de magia más prestigiosas y era un aventurero experimentado. Cuando se aproximaba su ataque, Heist se vio rodeado por orbes de llamas anaranjadas incandescentes que giraban en espiral a su alrededor y chocaban ferozmente con los fragmentos de hielo. El impacto generó una densa capa de niebla que oscureció su presencia, impidiendo que los estudiantes con niveles de núcleo de maná más bajos pudieran verlos. Al mirar a la princesa de cabello negro azabache, una cúpula translúcida se formó a su alrededor. En Dikaten, los magos se dividían en dos categorías: aumentadores y conjuradores. Si bien la diferencia entre ellos se desvanece lentamente a medida que avanzan en sus núcleos, no siempre es la misma. Los aumentadores y conjuradores eran limitados. Por lo tanto, nadie era superior al otro. Los aumentadores dependían del aumento corporal y, por lo tanto, su defensa y ataque eran ambos físicos.
En cuanto a los conjuradores, tanto su ataque como su defensa eran fenómenos de conjuración. Tomaban maná de los alrededores y luego moldeaban la célula usando un conocimiento profundo del hechizo para la ofensiva y, dado que nunca podían aumentar sus cuerpos lo suficiente para protegerse, tenían que conjurar escudos de maná infundidos con la propiedad de su atributo mágico. Conjurar un velo protector en una etapa tan avanzada de la pelea fue peligroso. Si hubiera sido una pelea seria, ella habría muerto. Eso decía mucho sobre la personalidad de la princesa. Consciente de que casi todo el mundo se convertiría en su amigo debido a su estatus, adoptó una fachada sin emociones. Y para mantener a todos alejados, simplemente no es necesario actuar así. Tener el poder necesario también era crucial. Mientras miraba hacia abajo, el poder de Haste prevaleció sobre la magia de Catelyn y él se acercó. Las púas de hielo se materializaron desde el aire, lo que provocó que la temperatura de las moléculas de agua del ambiente cayera en picado, lo que provocó la cristalización. Haste levantó la mano y lanzó un hechizo hacia el cielo, invocando una bola de fuego colosal que se fragmentó en proyectiles incendiarios más pequeños que se precipitaron hacia Catelyn, similar a una lluvia de meteoritos. Mientras observaba a Haste, su rostro reflejaba un profundo sentido de desesperanza y desesperación. El hechizo que estaba invocando era de naturaleza intrincada, poseyendo una irreversibilidad una vez manifestado, lo que significaba que no podía cancelarse una vez conjurado. Mientras tanto, la preocupación de Catelyn por el ataque anterior de Haste le impidió percibir el peligro inminente que se cernía sobre ella. Por los continuos parpadeos de su barrera protectora, era evidente que las consecuencias no serían menos que una quemadura de 5º grado y, dada la gravedad de su estado, era plausible que incluso pudiera morir. Suspiré una vez más. Realmeart cobró vida por todo mi cuerpo. El espacio alrededor del hechizo se dobló cuando fue teletransportado justo por encima de la cabeza de Haste. El hechizo que estaba a punto de caer sobre Catelyn aterrizó en Haste, seguido de un temblor masivo. Sylvie levantó las orejas y miró hacia atrás. Realmeart ya se había disipado entre motas doradas. Me miró a mí y luego a la arena mientras luchaba por comprender la situación actual. Una ola de humo se elevó en la habitación. Usando maná de viento, la eliminé con la ayuda de otros magos de viento. Bajando las escaleras mientras el velo de humo todavía estaba estático, me acerqué a Catelyn. ¿Qué pasó?, preguntó ella, con un matiz tartamudeante en su tono. Me quedé en silencio y agarré su mano, tirándola hacia el lado opuesto del cuerpo brutalmente quemado del profesor. Toda la clase entró en pánico seguida por la repentina avalancha de otros profesores. Habrían aprovechado la rápida acumulación de maná de Haste. Catelyn me miró y luego echó un vistazo por detrás de mí, tratando de ver al profesor. Me moví hacia un lado y dejé que le echara un vistazo rápido mientras se ponía la mano sobre la boca. Yo no quería, abrí la boca para hablar pero pronto sentí que una firma de maná familiar se acercaba. Al mirar hacia atrás, vi a la directora Gotsky llegar a la clase y a su vínculo en la percha de la ventana. Sus ojos recorrieron la sala y se posaron en Catelyn antes de mirarme a los ojos. Asentí en su dirección y su expresión rígida se suavizó. Arthur Lee Wynne, por favor escúchame un segundo en mi oficina, dijo mientras soltaba a Catelyn y me acercaba a ella. Pero no hiciste nada, dijo Catelyn desde atrás. Debe estar preguntando por el incidente, respondí. El hielo de su expresión se derritió por un fugaz segundo antes de volver a su expresión habitual, mientras fruncía los labios y asentía en mi dirección. Giré sobre mis talones y me dirigí hacia el director Gotsky. ¿Qué pasó aquí, Arthur?, preguntó, sin llevarme a su oficina. Toda la atención de los demás profesores se centró en mí. Sus ojos se centraron únicamente en mí mientras los médicos se llevaban el cuerpo carbonizado de Haste. Estoy seguro de que también hubo otros estudiantes que lo presenciaron, respondí. Pero nadie parece tan sereno como tú, respondió ella con una sonrisa burlona. Suspiré antes de mirar a Cynthia. Estaba tratando de impresionar a las chicas con su destreza en la batalla y sus hechizos sofisticados. Sin embargo, su propio hechizo explotó mientras lo conjuraba y lo golpeó. ¿Cómo es posible? Era un aventurero experimentado y un núcleo de color amarillo claro. Su control del maná era estupendamente bueno. Director, no creo que este chico esté en su sano juicio. Otro profesor habló. Tengo una pregunta, dije dirigiéndome al profesor que acababa de hablar. ¿Y qué es? ¿Cómo se determina la presencia de alguien en caso de robo? ¿Cómo entramos en nuestro dormitorio? ¿De qué están hechos los residuos mágicos?
¿Y qué tienen en común todas estas preguntas? El profesor me miró por un rato antes de ajustar sus gafas redondas. La derivada común sería la firma de maná. Correcto. Un mago con una etapa central lo suficientemente alta puede sentir la firma de maná. La firma de maná del propio profesor Heist se extiende por todo su cuerpo. ¿Cuál sería la conclusión más básica que tiene más sentido? El tono del profesor se aligeró mientras miraba a Cynthia. Que su propio hechizo le hizo daño. ¿Eso no contradice las declaraciones que la misma persona había pronunciado hace unos segundos? Dije mientras miraba a Cynthia. Cynthia frunció el ceño y sonrió. Así es, pequeña. Gracias por tu cooperación y buena suerte en tu próxima clase. Puedes retirarte y continuaremos con los asuntos a partir de aquí, dijo Cynthia, dándome una palmadita en el hombro. Sylvie saltó sobre mi hombro mientras echaba una última mirada hacia atrás. Katil me estaba mirando y por un momento pareció que quería decir algo. Al darme cuenta de que mi siguiente clase se acercaba rápidamente, tuve que irme y seguir adelante. ¿Por qué la ayudaste?, preguntó Sylvie en voz alta mientras caminábamos por un pasillo vacío. ¿Quién sabe? Otra vez no digas quién sabe. Por una vez, dame una respuesta correcta. Dijo Sylvie, y la agitación en su voz la hizo sonar más infantil de lo habitual. Fufufu no debería ser tan ruidosa con gente alrededor, Sylvie-chan. Arisu emergió de la esquina, con una sonrisa en su rostro. Sylvie se rió entre dientes antes de abalanzarse sobre ella. Agarré a Sylvie por la nuca y suspiré. ¿Encontraste lo que pedí?, pregunté. Lo hice, respondió ella, entregándome un pergamino. Justo cuando estaba a punto de tomarlo, ella lo apartó y se inclinó hacia adelante. Realmente tienes un don para salvar princesas, ¿no? Así que fue ella todo el tiempo. No estoy seguro de qué quieres decir, Arisu, dije y tomé el papel de su agarre y comencé a alejarme. Bosque de Elsire. Su suave susurro llegó a mis oídos, pero seguí caminando derecho. ¿Debería?, preguntó Sylvie. Debemos esperar el momento oportuno. Cuando llegue el momento adecuado, todo saldrá bien. Salto de tiempo hasta cuando terminen todas las clases. Mientras caminaba por los grandes pasillos de la Academia Xirus, dirigí mis pasos hacia mi dormitorio. Parecía bastante peculiar, ya que cada dormitorio estaba diseñado para un par de ocupantes, pero el mío parecía ser una excepción, ya que tenía 2 camas y solo me albergaba a mí. Al acercarme a mi habitación, extendí mi mano hacia el artefacto, y al entrar en contacto, emitió un chirrido metálico que resonó sutilmente en el pasillo antes de concederme el acceso. Al entrar, mis ojos se posaron sobre una imagen inesperada. Un individuo de cabello rubio y orejas alargadas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su semblante se transformó de una expresión de cordialidad a una de asombro y reconocimiento. Tú. El que rechazó persistentemente mis invitaciones a un duelo formal. El chico humano, Arthur Lewin. Hola. Dije, extendiendo mi mano. Su expresión cambió una vez más mientras extendía su mano y me saludaba. Al conocerlo, se hizo evidente, a partir de la breve interacción, que tenía un comportamiento relajado y amistoso. Entabló la conversación con facilidad, se presentó y profundizó en sus antecedentes personales, destacando que el director Gotsky le había asignado esa habitación en particular. Después de un rato, me preguntó si quería ir a la cafetería con él. Miré a Sylvie una vez mientras ella me miraba con hambre. Por lo tanto, acepté ir con él. Tiré mi blazer y desabroché los 2 botones superiores de mi camisa blanca, seguí a Feirit a la cafetería. Mientras caminábamos por el sendero, no pude evitar notar a muchas chicas que me miraban de reojo y hablaban de mis días de aventuras mientras se reían entre ellas. Era una vista molesta que me inquietaba. Sin embargo, no era algo que odiara. El criterio para no luchar y obtener el mérito suficiente para ser admitido en la Academia Xirus mediante una beca era que me convirtiera en un aventurero y no ocultara mi identidad. Fue una táctica inteligente de Cynthia, ya que nadie podía cuestionar mi derecho a la beca. Feirit parecía no darse cuenta de la existencia de la chica, ya que toda su atención estaba centrada en discutir teorías mágicas mientras permanecía concentrado en nuestro viaje por delante. No pude evitar sentirme aliviado al saber que no tenía que lidiar con un compañero lujurioso que solo ansiaba la atención de las mujeres. Vivir con alguien así sin duda sería una experiencia tóxica. N/A, sí, Elijah es un perro cachondo y Nico es un simp. No puedo hacerme cambiar de opinión. Cuando llegamos a la cafetería, varias cabezas se giraron hacia nosotros al mismo tiempo.
Dándome un ligero codazo, la sonrisa maliciosa de Feyreed traicionó su diversión cuando comentó: parece que has atraído la atención de todos los buitres aquí, ya sean niños o niñas. Seguí su mirada y vi numerosos ojos fijos en mí, sus diversas expresiones de envidia, respeto y lujuria se mezclaban para crear un aura inquietante. Sentí como si me había convertido en el epicentro de una tormenta que se avecinaba, y cada par de ojos era como un rayo que me golpeaba desde todas las direcciones. El peso de su mirada colectiva caía sobre mí, haciéndome muy consciente de cada uno de mis movimientos y gestos. Si quieres podemos comer en la habitación, sintiendo la incomodidad, Feyreed habló. No, está bien, respondí mientras avanzaba hacia mi cena. Después de recibir nuestra ración de comida, acompañado por Feyreed, caminé hacia una mesa vacía. Sylvie saltó de mí y aterrizó en la mesa. Saqué el plato que había pedido para ella con una mezcla de verduras y carne y lo coloqué frente a ella. Ella miró las hojas verdes y luego a mí, poniendo esos rumoreados ojos de cachorro. Sabes que eso no funcionará conmigo, ¿verdad? Ella resopló y comenzó a comer dolorosamente las verduras junto con la carne. Tú ahí, dijo una voz detrás de mí. Suspiré al instante sabiendo a dónde iba todo esto. Cuando miré hacia atrás, vi a un trío de chicos, uno de ellos con una melena de un azul vibrante, caminando hacia mí. El chico de pelo azul se acercó a mí y de repente golpeó la mesa con el puño, lo que hizo que mi plato cayera al suelo y la comida se esparciera por todas partes. Lo miré desconcertado por sus malas intenciones. Levántate, campesino, y recupera tu comida del suelo, se burló con una sonrisa siniestra. Me arrodillé y recogí los restos, pero ahora los bocados estaban apetitosamente cubiertos de tierra y escombros. Estaba a punto de agarrar mi rebanada de pan cuando de repente él intentó pisotearme la mano. Reaccioné rápidamente y me puse de pie de un salto. Parecía sorprendido por mi imponente estatura. Yo medía 18 centímetros más que él. Su boca se movió sin hacer ruido mientras me acercaba a él y lo miraba directamente a los ojos. Parecía que se esforzaba por decir algo, pero de sus labios no salían palabras. ¿Estás planeando pelear conmigo? Tartamudeó. Solo quiero mi pan. Parece que lo estás pisando. ¿Te importaría mover el pie? Respondí, manteniendo la compostura. Él bajó la mirada y retiró el pie. Sin embargo, justo cuando me agaché para recuperar mi pan, lanzó sus pies en un movimiento amplio, apuntando a mi abdomen. Agarré rápidamente mi pan y esquivé ágilmente su ataque, esquivando su ataque mágico mejorado. Parecía atónito por mi exitosa evasión. No deberías causar problemas aquí, le advertí. Haré lo que me plazca, respondió con una risa altiva. Fufufu, me encantaría verte intentarlo, pero por tu propia seguridad deberías mantenerte alejado. Habló una voz familiar. Miré hacia atrás y vi a Arisu caminando hacia nosotros. La dama aterradora está aquí otra vez, pensó Sylvie. Deberíamos irnos ahora que tenemos la oportunidad, pensé mientras desaparecía con Sylvie antes de que alguien pudiera descubrirlo. Tess parecía mirar aquí y allá, buscándome. Yo también quería ver cuánto había crecido, pero no era el momento. Había otra cosa que debía hacer. Sí, eso. Arthur leí in, cuando abrí la ventana, la noche turbia descendió fría y fúnebre. Un silencio inquietante que permanecía en el estadio lleno de niebla de la Academia Xirus, salvo por el ocasional canto de un grillo. Me giré y vi a Feyreed durmiendo, emitiendo ronquidos roncos con la boca abierta. Sylvie habló en voz alta, sin recurrir a nuestra conexión mental. ¿Has revisado 2 veces las cerraduras? Sí, respondí, bajando la mirada hacia el pergamino que Arisu me había dado antes. Las tumbas terribles. Una mazmorra con una narrativa cautivadora. Varios días antes del nuevo período académico, un grupo de 6 aventureros se adentró en las profundidades de la mazmorra, pero solo uno logró salir con vida, Lucas Uikes. El pergamino reveló que las tumbas terribles eran una mazmorra no registrada, con una entidad principal que ni siquiera figuraba en los registros oficiales. Lo que despertó mi interés fue que un trío de aventureros de rango A habían sido enviados a conquistar la mazmorra 2 días antes, y sin embargo no había trascendido ninguna noticia de su progreso. Me sentí obligado a investigar esta enigmática mazmorra. Mi motivación para conquistar la mazmorra no surgió de un deseo de hacer algo por alguien más. El inminente ataque de los Alacroyans, quienes adoraban a una entidad conocida como Britra y se jactaban de tener guadañas y sirvientes, similares a la gente de Dikaten que se enorgullecía de sus lanzas, impulsó mis acciones.
Aunque no estaba seguro de los respectivos niveles de poder de los guadañas y los retenedores, no podía evadir la inminente guerra. Sin embargo, decidí prepararme de una manera que arrojara el resultado más ventajoso tanto para mí como para las personas que se habían convertido en mi familia. Aunque la noción de que el amor familiar guiara cada decisión parecía ser un posible detrimento, elegí desviarme de mi vida pasada y adoptar un enfoque distinto. Cuando pisé el alféizar de la ventana, lo empujé y sentí que se acumulaba maná, lo que me impulsó a volar. Aunque había descubierto esta habilidad hacía poco, sabía que no bastaría con contentarme con ella. Busqué aprovechar al máximo este nuevo poder. Desde mi hombro, una luz blanca brillante irradió y mi compañera, Sylvie, saltó hacia adelante. Desapareció en la oscuridad de la peligrosa noche, solo para regresar en un destello cegador que incendió el cielo. En una exhibición magnífica, su silueta de zorro se retorció y giró, le brotaron alas y cuernos antes de transformarse en su verdadera forma de dragón en medio de un vibrante brillo de motas púrpuras. Sus brillantes ojos color topacio eran el único rasgo visible en la oscuridad. «Me siento bien siendo yo misma», exclamó alegremente Sylvie, rodeándome. Por un momento la miré antes de girar mi mirada hacia adelante. «¿Qué pasó?», preguntó ella. «No mucho», comenté, «pero el marcado contraste entre tu apariencia amenazante y tu voz infantil es bastante extraño». «¿Me estás llamando extraña?», preguntó ella entrecerrando los ojos. «De ninguna manera», respondí. El maná bajo mis pies se condensó en un espacio compacto y luego explotó. El estruendo cacofónico de la explosión me hizo avanzar dejando a Sylvie atrás. Con una nueva sensación de euforía, extendí los brazos y volé por encima del mundo que se extendía a mis pies. El viento que me golpeaba la cara, el aleteo de mi pelo y la emoción que me producía todo aquello me hicieron sentir viva como nunca antes. Era como si me hubiera liberado de mi cuerpo mortal, como si fuera un ser ingrávido en medio de la vasta extensión del cielo. Me deslicé sobre las ondulantes colinas, los verdes bosques y los relucientes ríos, maravillándome con la belleza de este mundo desde una nueva perspectiva. Los árboles eran miniatura, los ríos meras cintas y las colinas ondulantes desde arriba. Me zambullí, me retorcí y giré, deleitándome con la absoluta libertad que proporcionaba el vuelo. Fue muy diferente a volar en avión. Realmente podía sentirlo todo. La cercanía con la naturaleza, el aroma de los árboles frutales, la fusión con la naturaleza misma. Mis sentidos se agudizaron y pude oler el aroma terroso de los bosques, sentir el aura fría de la luna en mi rostro y escuchar el suave canto de los pájaros. Ya no estaba confinado al suelo, sino que era una entidad que se elevaba, sin los límites de la gravedad. Con la ayuda de la tecnología en mi mundo pasado esto podría haber sido posible, pero volar sin ninguna ayuda y totalmente por mis propias capacidades, se sentía diferente, como algo que no podía expresar con palabras. Seguí experimentando con mi nueva habilidad, esforzándome más y más alto, sintiendo la corriente de aire contra mi piel. Era como si estuviera bailando con el cielo. Divisé un río que parecía una cinta de seda y aterricé con el corazón acelerado por la emoción de lo que había experimentado, la sensación de libertad e ingravidez. «Entonces, ¿así es como te sientes, me pregunté. «Ya voy, espérame», pensó Sylvie. «No vengas a verme. Te veré en la mazmorra», respondí mientras ella me hacía un gesto mental equivalente a un asentimiento. Me quedé de pie en el suelo, respirando profundamente y sintiendo la frescura del aire. Miré hacia el cielo y vi los restos de mi vuelo. En el aire colgaban estelas blancas y doradas, marcadas por mis movimientos. Era como si hubiera dejado mi huella en el mundo, un testimonio de mi nueva habilidad. Sentí un breve momento de libertad. Pero eso fue todo. Nada más. Un momento breve, fugaz, que se desvaneció en el momento en que dejé de volar. El suelo bajo mis pies se quebró cuando volví a levantar el vuelo. Mientras me elevaba por encima del mundo, no sentía nada y, sin embargo, todo a la vez. El viento pasaba a mi lado, tirando de mi ropa y de mi cabello, pero esta vez no sentía alegría ni emoción, salvo una leve sensación de logro por poder hacer lo que otros también podían hacer. Era como si yo fuera un simple observador que veía cómo el mundo se desarrollaba debajo de mí. Y, sin embargo, a pesar de mi aparente escasa comprensión de las emociones humanas, no pude evitar sentir una sensación de curiosidad. Era la primera vez que me sentía verdaderamente libre, sin las limitaciones del terreno. Me esforcé más y más, queriendo explorar las posibilidades que me aguardaban. Decidí no cuestionarme a mí mismo, negué con la cabeza y volé hacia la mazmorra.
Después de unos segundos de seguir la presencia de Sylvie, finalmente llegué frente a Diretoms. Sylvie estaba sentada junto a la entrada, con el cuello extendido mientras me veía aterrizar. Mientras me encontraba en medio del vasto campo abierto, la oscuridad de la noche me envolvió. Una brisa fría me rozó mientras me acercaba a la imponente mazmorra que tenía frente a mí. Sus paredes se alzaban muy por encima de mí y parecían extenderse hacia el abismo del cielo nocturno. Cuando extendí la mano para tocar la piedra fría y dura, un escalofrío recorrió mi cuerpo. El aura inquietante que emanaba de la mazmorra era palpable y una sensación de aprensión me invadió. Al entrar en la mazmorra, observé el entorno. El campo que me rodeaba era estéril, un marcado contraste con los exuberantes campos verdes del exterior, ya que esta mazmorra carecía de cualquier signo de vida. El único sonido era el viento aullante, que parecía traer los susurros de los fantasmas de la mazmorra. La luna, que colgaba baja en el cielo, arrojaba un pálido resplandor sobre todo, resaltando el vacío absoluto del paisaje al aparecer por un enorme agujero en el techo. A medida que me adentraba más en la misteriosa mazmorra, la atmósfera se volvía cada vez más tensa, cargada de un olor mohoso a piedra vieja y telarañas. Los pasillos, poco iluminados, giraban y se retorcían, atrayéndome a seguir adentrándome con sus tentadores secretos. A pesar del aura siniestra, sentí una curiosa excitación latiendo en mi Sylvie, ansiosa por descubrir lo que me esperaba. Las paredes estaban húmedas y resbaladizas, y las ocasionales gotas resonaban en los pasillos cavernosos, lo que contribuía a crear un ambiente inquietante. Mis pisadas resonaban en las paredes, alertando a las bestias de mi presencia, pero su miedo las mantenía a raya. Los suelos eran irregulares y traicioneros, y tuve que mantenerme alerta para evitar tropezar y caer. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío y húmedo, y la oscuridad parecía envolverme, haciéndome sentir como una pequeña mota en la inmensidad de la mazmorra. Cuanto más profundizaba, más sentía que descendía a las profundidades de un enfermizo caos miasmático. Podía sentir las siluetas distantes, las sombras de las bestias únicas en esta mazmorra mezclándose con las sombras de la noche. Sus ojos brillantes brillaban en la oscuridad, pero su miedo hacia mí era palpable. Unas cuantas rocas dispersas cubrían el campo, sus superficies ásperas brillaban a la luz de la luna. A lo lejos, podía escuchar el débil aullido, que se sumaba a la atmósfera ya inquietante. Esto es casi cómico, dijo Sylvie mientras se transformaba en su forma de zorro y saltaba sobre mi hombro. No nos están atacando. Se suponía que su temperamento era realmente beligerante. Miré las siluetas. Las bestias inmortales solo se encontraban en esta mazmorra en particular. No tenían un núcleo de maná, por lo que matarlas solo hacía que reaparecieran. La forma en que funciona esta mazmorra es convertir cada pelea en una batalla de artrosis. Los pequeños monstruos echaron un vistazo y luego desaparecieron tan pronto como pasé junto a ellos. ¿Ves un patrón? Le pregunté a Sylvie, probando hasta dónde habían llegado sus habilidades. Podía sentir cómo se le apretaban los tornillos del cerebro mientras seguía buscando una respuesta. Era sutil, pero una vez que entendió lo que yo intentaba insinuar, la respuesta fue bastante obvia. Estiró el cuello y miró hacia un lado. Su mirada pasó de una bestia acechante a otra, apareciendo y desapareciendo en un orden sistemático. ¿Nos están llevando a algún lado?, preguntó Sylvie, con el rostro ladeado y sus agudos y penetrantes ojos color topacio quemándome la cabeza. Murmuré en señal de acuerdo. Justo cuando pasábamos por otro montón de adoquines destrozados y un charco de sangre seca alrededor de un estanque ácido, di un paso a la izquierda. Una fina capa de maná, casi transparente, se me pegó como una segunda piel. La cueva retumbó y, como un proyectil en llamas, el vapor comprimido se disparó hacia arriba, partiendo el suelo en dos. ¿Cómo lo supiste?, preguntó Sylvie asombrada. Señalando un esqueleto podrido, comencé a hablar. ¿De qué color son los huesos? ¿Negro? ¿Y se supone que los humanos tienen huesos negros? No, y eso significa que estaba relacionado con el vapor o algún fenómeno de combustión. Pero el vapor se produjo de forma natural. No fue un ataque de maná. ¿Cómo supiste que venía? Es probable, Sylvie. Ya te enseñé antes. Esta inmersión en las mazmorras puede ser una decisión mía porque tenía curiosidad, pero quiero ver cuánto conocimiento has podido absorber. Ella se bajó de mi hombro y comenzó a mirar a su alrededor. Metí las manos en los bolsillos y me dirigí hacia el montón de adoquines podridos que se habían transformado en carne y huesos humanos, que todavía chisporroteaban dentro del miasma. Era extraño.
Hacía mucho tiempo que no veía algo así. Una forma de descomposición del maná. Eso explica muchas cosas. Al ponerme de pie, vi a Sylvie caminando hacia mí. Creo que de alguna manera lo entiendo. Comenzó. La cantidad de cuerpos carbonizados que encontramos en nuestra breve caminata desde la entrada hasta aquí, teniendo en cuenta el hecho de que los acechadores también atacaron, el vapor caliente se cronometra cada 2 minutos mientras se está aproximadamente a 20 metros en cualquier dirección de la primera explosión. 18,5, pero en general tienes razón, corregí mientras ella resoplaba y sacudía la cabeza orgullosamente, sacando pecho. Vamos, vámonos, dije, caminando hacia donde estaba el otro acechador de ojos saltones, como lo había llamado Sylvie. Después de unos segundos de caminata, llegué frente al lugar donde se suponía que estaba el monstruo jefe. Al acercarme, me di cuenta de que estaba destrozado, reducido a un montón de escombros y astillas. Era evidente que muchas personas habían intentado entrar por la fuerza en ese lugar antes. El partido del que formaba parte Lucas Wickes. Respiré profundamente, caminé entre los escombros y salí a un vasto campo verde y exuberante, envuelto en una espesa niebla que oscurecía todo lo que se encontraba más allá de unos pocos pies. La hierba era suave y vibrante, y podía sentir el rocío en mis botas mientras caminaba hacia adelante. La niebla era tan espesa que apenas podía ver mi propia mano frente a mi cara, y el único sonido que podía escuchar era el suave crujido de la hierba bajo mis pies. El aire era denso y húmedo, y podía sentir la humedad en mi piel. No había pilares. Toda la infraestructura estaba en pie sin ningún tipo de cimientos. La arquitectura de este mundo nunca dejó de sorprenderme. ¿Papá? Sí, son similares, respondí. Parece tener las mismas propiedades que la del bosque de El Sire. Esta niebla tiene rastros de maná, dijo Sylvie, sus sentidos se agudizaron, pero permaneció en su forma de zorro. Deberíamos limpiarlo, dije y se desató un huracán que limpió toda la niebla. Con el rabillo del ojo pude ver una figura que se acercaba. Un hombre de unos 40 años, de complexión robusta. Por una vez pude sentir algo en mi corazón. No podía entender qué era ese latido sutil de mi corazón que incluso resonaba en mis oídos mientras miraba al hombre de cabello castaño caminar hacia mí. Kiyotaka, hijo mío. Nos volvemos a encontrar.